El presidente López Obrador hoy por la mañana anunció que envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, para que investigue, para que vea, si es que procede, para que vea qué hay detrás de este juez de apellido Gómez Fierro, que vamos a ver un poco de su historial, un tanto macabro y alineado a los intereses de empresas nacionales, pero sobre todo internacionales. Que se le investigue porque este juez detuvo, sin que nadie se lo pidiera, la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo hoy en la mañana y lo comentamos, ¿vale? Les voy a compartir esto de acá. Vale, esto ocurrió hoy por la mañana. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura. Nada más para tener en contexto, el Consejo de la Judicatura es, digamos, la auditoría del Poder Judicial. Pensemos en esa cuestión. Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno Federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa
del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Con un saludo cordial. Esta carta se la envié ya al ministro Arturo Saldívar. Bueno, es lo que dice el presidente López Obrador. Una disculpa por la extensión del video, pero creo que era importante darle todo el contexto y leerla completa. Yo la pude leer yo, pero qué mejor que la ley el presidente, ¿no? Sobre todo si ya está ahí. Bueno, ¿qué pasó? Como dice el presidente y como anunciábamos al principio de esta noticia, un juez federal otorga un amparo un día después de aprobada la ley. Es decir, esto ya estaba en proceso, ya estaba todo encaminado. Aquí en este espacio lo dijimos, la verdadera batalla de la reforma energética de López Obrador no era en el Congreso. O sea, el Congreso tiene mayoría morena y han aprobado reformas constitucionales. O sea, por ahí no pasaba la cuestión. La cuestión empieza ahora, la batalla judicial, la captura regulatoria de las grandes empresas nacionales, pero sobre todo internacionales en términos de energía, es profunda, es casi completa, casi total. Y ahí está la verdadera batalla de tocar con el pétalo de una rosa y querer que el Estado retome la jerarquía, la rectoría sobre los energéticos, una cuestión que está en la Constitución. El Estado debe tener rectoría para garantizar la seguridad nacional y el abasto a toda la población. Ese es el espíritu de la Constitución, ese es el espíritu de la expropiación petrolera en su momento del general Cárdenas, y después del sector eléctrico por López Mateos. Se violó completamente ese principio. Se modificó la Constitución para permitir la participación privada a través de las reformas estructurales de Peña Nieto, que no es, o sea, más que reforma energética, más que reforma estructural, estos eufemismos que se utilizaron, es la entrega material de recursos del Estado, es decir, de recursos tuyos y míos, a manos de un puñado de personas. Difícil llamarle negocio cuando no puedes perder dinero, cuando a veces ni siquiera pones tu dinero y te dan 2 o 3 veces de tu dinero. He puesto este ejemplo, me parece, quizá un ridículo y una sobresimplificación de las cuestiones, pero no es muy alejado de la realidad. Si yo pongo un puesto de fruta, alguien me dice, ¿sabes qué? No puedes empezar a vender tu fruta hasta que la competencia termine de vender la suya. ¿Cómo por qué? Yo puedo vender en mi esquina, él vende en su esquina. ¿Por qué me tengo que esperar a que él venda? Es que así es la ley. Bueno, con ese tipo de cuestiones amarraron a la Comisión Federal de Electricidad, amarraron a Pemex. Y los efectos ya los vimos hace unas semanas, donde por un desastre natural y por negligencia de un mercado desregulado, completamente o casi completamente liberalizado como es el de Texas, y que después no quisieron venderle a México en gas natural, la histórica subordinación al consumo de energía de Texas y los efectos reales de esta reforma energética que hizo Peña Nieto, bueno, y en el fondo todos los partidos, ¿no? Como complicidad del PAN, del PRD. Ahí están los efectos contrarios al bienestar general, fantásticos para los bolsillos de unas personas, pero contrarios al bienestar de la población, que ese debería ser el espíritu de cualquier normativa. Ahora, vamos a ir al detalle de la situación. ¿Quién es esta persona? ¿No? ¿Quién es el juez de apellido Gómez Fierro que refiere a AMLO y que suspendió esta reforma? Para quitarnos un poco el velo de los ojos de que los jueces son personas más allá de cualquier sesgo, más allá de cualquier interés, que son completamente impolutos, que son
perfectamente racionales y toman la ley, ¿no? Y se la ponen en el corazón y respiran la Constitución y desayunan leyes y ¿no? Cagan decretos. O sea, no, los jueces son personas que comen, duermen, cagan como tú, como yo, y tienen sesgos ideológicos como tú y como yo. Y además de sesgos ideológicos, que ojalá todos fueran ideológicos, tienen sesgos económicos y tienen intereses económicos. Este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, como ya lo decía el presidente López Obrador, históricamente sus votos han sido a favor de las grandes corporaciones en perjuicio de las personas. Está el caso claro que expresó el presidente con el tema de Oaxaca. Se le dio la razón a las grandes corporaciones para destruir terreno de la población y construir ¿cómo se llaman? Las hélices, ¿no? de vientos para generar energía eléctrica. También, una cosa que no mencionó el presidente López Obrador es que le otorgó un amparo a Juan Collado, el abogado personal de Peña Nieto, abogado de la élite mexicana, de la élite priista, abogado también en su momento de Carlos Salinas de Gortari. Cuidado con este personaje. O sea, no pensemos, por favor, que los jueces, o sea, son esta ente mítica que no puede ser corruptible. Es más, al contrario. Yo diría que hay un proceso histórico en América Latina, y de eso también hemos hablado, que en México quizá fue menos profundo que en otros lados, pero existe también, y es importante mencionarlo, la captura del poder judicial como forma de protegerse ante cualquier cambio progresista, ante cualquier cambio que represente a la población. Eso lo vemos en Ecuador, donde, por ejemplo, Correa no es un personaje tan popular de izquierda, no demás, que para la candidatura de Andrés Arauz, ¿no? La persona que acaba de ganar las elecciones, le prohibieron a Correa que pudiera aparecer en cualquier spot de televisión. O sea, lo amordazaron materialmente. Vemos el caso histórico en Brasil de cómo a través de la captura del Poder Judicial pudieron quitar a una presidenta democráticamente electa con más de 50 millones de votos como Dilma Rousseff, pudieron encerrar al candidato que iba a ganar las elecciones a Bolsonaro, como lo es Lula da Silva, con ninguna base jurídica sólida, y a través de ese proceso judicial se saltaron al proceso político, el proceso democrático, el proceso de la gente. Eso es lo que está pasando. El Poder Judicial, o mejor dicho, se le ha delegado muchas facultades al Poder Judicial para, francamente, legislar. Se están metiendo demasiado en temas legislativos y con este sesgo corporativo que tienen muchos de ellos, cercanos a las grandes élites empresariales, cercanos a despachos de abogados que protegen, que defienden al Poder Judicial a través de esta puerta, la llamada puerta giratoria, brincan del Poder Judicial a los bufetes de abogados, ¿no? Y de regreso, y se van, ¿no? Y son cuates, pues, o sea, porque son personas, son amigos, van a las mismas fiestas, a las mismas reuniones, a las reuniones de fin de año, o sea, se conocen, pues, o sea, pueden ser hasta compadres de los empresarios. Esa división histórica entre el poder político y el poder económico no existe ya en México. Y en el Poder Judicial es mucho más claro. Y por supuesto, no a mí como empresa, me conviene tener jueces de mi lado. Cualquier pleito que tenga, cualquier acción que vaya en contra de mis intereses monetarios, incluso si es una acción que va en beneficio de la gente, pero va en contra de mis intereses monetarios, hay que tumbarla. Y qué mejor que un juez de mi lado, o una serie de jueces de mi lado. Esa es la dinámica que estamos viendo, y es la dinámica, es la montaña que tiene que cambiar, que tiene que escalar el presidente López Obrador, y es parte del sistema que permitió el saqueo ordenado, el saqueo histórico, al que hoy llamamos el periodo neoliberal. Pero bueno, hasta acá vamos a dejar este comentario. Por cierto, leía en la mañana una nota la debo tener en mi historial, igual si me acuerdo voy a dejar el enlace en los comentarios, pero un analista que decía, hay una confrontación inminente, porque AMLO quiere que los jueces adopten su nacionalismo, su interés nacional, y los jueces quieren ser independientes del poder del Ejecutivo. Y eso evidentemente trae un conflicto.
Y, digo, esto fue retuiteado, ¿no? por muchas personas, fue seguido, secundado por varios analistas que yo vi, que yo sigo. Digo, y yo me puse a pensar y dije, pues eso es un falso dilema. El único motivo por el que hay un conflicto en ese escenario es porque los jueces no consideran el interés nacional. O sea, eso no figura en su análisis. Y tendría que serlo. Esa es su función, impartir justicia, ¿no? Justicia es el máximo beneficio, es a cada quien lo que merece, lo que implica el máximo beneficio para la población. Pero si no lo tienen en mente, como históricamente no lo tienen, y particularmente este juez de nombre Juan Pablo Gómez Fiero, pues entonces sí hay un conflicto, ¿no? Si no tienes un sesgo ideológico que beneficia a la sociedad, pues claro que hay un conflicto cuando se te cuestiona. Yo no sé, o sea, en México tenemos mucho que cuestionar, mucho que analizar sobre el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por ver de nuevo, por compartir, por comentar, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.